Vamos con la segunda parte del cálculo de las cotas importantes y abscisas del peralte. Entonces estábamos, en el video anterior habíamos quedado en la cota AA, aquí en A' y A doble', la B y doble', estábamos diciendo que las cotas del borde interno comparadas con las del borde externo son diferentes. Dependen del ancho del carril, este ancho del carril, y de este peralte o pendiente transversal que estamos calculando. Entonces, por eso decíamos que el eje tiene unas cotas que son las primeras que se diseñan. Luego se calculan las del borde interno y externo dependiendo del ancho del carril y este bombeo que estamos calculando en este momento. Entonces, bueno, seguimos con la cota C'. Entonces, vemos que para C tenemos, conocemos ya la cota anterior, ¿cierto? La abscisa anterior diré, conocemos la abscisa en B. Entonces esa abscisa le vamos a sumar el n, que es lo que tenemos exactamente aquí. Entonces tenemos la abscisa en B, es esta, que calculamos previamente, más el n nos da la abscisa en CC. Aquí en 2% y menos 2%. Donde aquí está alineado, aquí se termina todo el aplanamiento y aquí empezamos a calcular ahora las abscisas del peralte. Esta era la transición. Entonces aquí ya empezamos con nuestro peralte. Entonces decimos que vamos a calcular la abscisa, como ya tenemos la del PC, ¿cierto? Ya la conocemos, que fue la que calculamos, la abscisa del PI menos la tangente. Entonces ahora vamos a calcular la de EE, que es el peralte máximo del 8%. Entonces tenemos la abscisa del PC y el 30% de la longitud de transición, que es la que está aquí, definida. Entonces 0.3 por 48,667 que tenemos. Entonces eso nos da kilómetro 6 más 446.205 metros. Entonces ya tenemos así calculadas todas las abscisas de los puntos importantes o puntos claves de nuestro peralte. Al igual se hace para la otra parte del abscisado. Ya lo vemos aquí a continuación. Este era el perfil que les hablaba. Es la misma imagen anterior, pero en perfil, donde tenemos nuestro eje, nuestros puntos importantes A, B, C, D, los del eje, tanto del eje, como los del borde interno, que son prima y doble prima, los del borde externo. Entonces hemos calculado estas abscisas hasta aquí. Nos falta calcular estas de aquí en adelante. Se hace exactamente igual. Entonces la abscisa del PT ya la tenemos, ya la conocemos, que era la abscisa del PI, y nosotros le restamos la tangente y nos dio la abscisa del PC. A la abscisa del PC le sumamos la longitud de la curva y esto fue lo que nos dio esta abscisa de kilómetro 6 más 641.647. Ese fue el valor de la abscisa en el PT. Entonces, que aquí tenemos que este es L o LS, en algunos libros le ponen LS, otros LC, es la longitud de la curva. Entonces, teniendo esta abscisa, yo le resto el 30% de la longitud de transición y me da esta cota. Y vuelvo a hacer el mismo procedimiento para estos otros puntos. Normalmente le llamamos F, G, H, I y J. Entonces, volvemos a calcular. Ahora lo que hacemos es sumarle el 70% de la longitud de transición. Así calculamos esta abscisa en el punto del aplanamiento cuando el borde externo es 0. Le sumamos n a esa cota y nos da este valor donde termina nuestra transición del peralte. Y a este valor en 0 le restamos el n y nos da nuestra abscisa aquí. Entonces es súper sencillo calcular las abscisas de cada uno de los puntos importantes y vemos que este es el peralte, que iniciamos en -2, -2, estos dos bordes. Luego está el aplanamiento donde el borde externo se vuelve 0, igual que el eje, está al mismo nivel. Y el borde interno sigue siendo -2. Luego seguimos con el siguiente aplanamiento donde el borde interno sigue siendo -2 y el borde externo ya se alinea 2%. Y en este transcurso ya comienza el peralte. Aquí va a estar en 3% y -3, 4 y -4, aquí 5.6 menos 5.6 y así nuestro peralte máximo de 8% en nuestra curva y luego volvemos, es como un espejo, entonces bajamos
a nuestro PT, donde el peralte es el 70%, menos 2%, 0 y menos 2. Entonces ahora para calcular cada uno de estos bordes, nosotros necesitamos calcular los bordes izquierdo y derecho de nuestra curva. Entonces, ¿qué hacemos? Es mirar cuál es el ancho de nuestro carril, lo que yo les decía aquí, el ancho del carril, por la pendiente que tenemos en cada uno de estos puntos. Entonces aquí debe ser el ancho del carril 365 por 2%. Entonces ese 2%, ese valor que nos da, se lo vamos a restar al valor del eje. ¿Cierto? Aquí tenemos una cota en el eje, le voy a restar ese valor y me va a dar la cota en A' y A doble'. Aquí para B, igual, 3.65 por el 2%, o sea 0,02, y ese valor del eje para B', se lo voy a restar, la cota del eje menos ese resultado que da 0,073, nos da B', y en este caso B doble' es igual a la cota del eje. Para C hacemos igual el mismo procedimiento, 3.65 por 0,02. Ya les voy a mostrar aquí los cálculos. Estas son las diferencias de alturas entre los bordes y el eje, lo que les estaba hablando hace un momento. Estos son los valores que tenemos que restar o sumarle al eje para calcular las cotas de los bordes de vía izquierdo y derecho. Entonces aquí lo que hacemos es restarle 3,65 por este 0,62, o sea, este 0,073 se lo vamos a restar a la cota del eje, porque aquí estamos en menos 2. Para el B, entonces el B doble' se queda igual que la cota del eje, porque es hacia plana, pero el B', ese sí le vamos a restar este 0,73. Y así, digamos, sucesivamente. Por ejemplo, para el C sí le tenemos que sumar 0,73 para el borde C doble', y para C' sí le restamos este 0,73. Entonces, dependiendo del borde externo e interno, le sumamos esta diferencia a la cota del eje y eso nos va a dar las cotas de pavimento o las cotas de los bordes de vía. Aquí les estoy mostrando esta tabla donde tengo las cotas del eje. Asumimos estas cotas del eje, hacemos la lectura. Entonces yo las asumí en este ejercicio, estas para poderles explicar. Entonces, ¿cómo es esa diferencia de alturas entre los bordes? Para que quede más claro ese cálculo. Porque después uno lo va a llevar a las cotas de pavimento, lo que uno va a entregar. En un diseño entrega las cotas del eje, del borde de vía derecho o izquierdo, dependiendo interno o externo, dependiendo si la curva es hacia la derecha o a la izquierda. Entonces aquí, como lo hemos manejado en el ejercicio, borde externo e interno es una curva a la derecha. Entonces donde el externo, que viene siendo el borde izquierdo, se levanta, y el borde derecho es el interno, igual lo voy a dejar con la nomenclatura que venimos trabajando de borde externo y borde interno. En algunas carteras ustedes pueden encontrar borde izquierdo y borde derecho, que es lo más común, como uno lo entrega, pero aquí lo estoy dejando tal cual como lo tenemos en las imágenes para que no haya confusión y ustedes les quede más claro cuál es el borde externo e interno en este ejercicio en los cálculos. Listo, entonces asumimos estas cotas del eje y lo que tenemos es aquí el peralte que ya hemos calculado previamente, ¿cierto? Sabemos que iniciamos en menos 2, luego se aplana 0, 2, 0 y menos 2, aquí en el punto B, en el punto C 2 y menos 2, bueno, esto es que ya lo tenemos de nuestro diagrama de peraltes con sus respectivas abscisado. Entonces ahora ubicamos en las cotas, tenemos estas cotas del eje y lo que hacemos es sumar o restar esa diferencia que calculamos previamente. Estas diferencias, sumarlas o restarlas dependiendo si es el borde externo interno. Para el borde interno lo vamos a restar, todos están negativo. Y para el borde externo nos vamos a sumar estas diferencias de multiplicar 365 por el peralte que tienen en su respectivo punto. Entonces aquí lo que hicimos fue sumarle, por ejemplo, ese primer cálculo da 3.65 por 0,02. Entonces vemos que la cota del eje es 2653.8 y le sumamos ese 0,073. Entonces queda 2653,873 para el borde externo, que es el positivo, y el borde interno negativo.
le restamos el 0,073 y este es el resultado. Entonces lo mismo para el siguiente, el borde izquierdo, por ejemplo, el borde externo, en este caso, vemos que es igual que en el eje. ¿Por qué? Porque estamos en el punto B donde estamos en el aplanamiento. Entonces aquí este borde externo se aplana y queda a la misma altura del eje. Por eso tienen la misma cota. Aquí le hacemos la resta, vemos que da menor. Vemos que todos los del borde interno dan menor que las cotas del eje y que las cotas del borde externo quedan mayores que las cotas del eje. Eso solamente para que ustedes lo comprueben. Hagan los cálculos 3.65 por cada uno de estos valores. Le suman o le restan el valor de la cota del eje y así ustedes pueden comprobar que les da el mismo resultado y que está bien el cálculo y está entendido para que se calculan esas diferencias de alturas y qué se hacen con esas diferencias de alturas. Específicamente, se suman o se restan dependiendo si el borde es interno o externo, es decir, en este caso la curva es hacia la derecha, el borde externo se eleva, entonces el borde externo es al que le tenemos que sumar esa diferencia y el borde interno es el que le tenemos que restar esa diferencia con respecto siempre al eje. Entonces eso es todo, ustedes hagan el ejercicio y me comentan si les da lo mismo o si tienen alguna duda, alguna pregunta.